mañana. Amén. Hoy vamos a continuar hablando algo que empecé el domingo pasado y dije hablando de un espíritu diferente. Dígale al vecino, hoy el Señor quiere hablarle a un remanente con un espíritu diferente y que va a vivir en estos próximos años hasta el 2030 siendo diferente, porque el Espíritu Santo te va a hacer diferente. Vamos, dígale al vecino, el Espíritu Santo te va a hacer diferente. Por eso vino el Espíritu Santo en aquel aposento alto, llenó a aquellos 120 que estaban ahí reunidos para ser llenos, para ellos ser diferentes a los que estaban ahí. El Espíritu Santo te va a hacer diferente porque tú tienes que entender que tú no vas a hablar un lenguaje, no vas a tener una mentalidad, no vas a tener un criterio, no vas a tener las mismas características que tiene a alguien que está sin la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos bienvenida. Nos gozamos tenerte con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos, denle fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos, diga conmigo la gloria postrera de esta casa. Vamos, diga la gloria postrera de esta casa. Ahora diga, la cosecha postrera de esta casa será mayor que la primera. Vamos, créalo, la gloria postrera de esta casa y la cosecha postrera de esta casa será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Dígale al vecino, tú tienes que prepararte. El tiempo te prepara para lo que viene. El tiempo te prepara para lo que viene. Y vine a hablarle a un remanente entendido en los tiempos que se tiene que preparar porque vienen los mayores tiempos donde tú vas a ser usado, donde Dios va a exponerte, donde vas a sacar todo lo que ha depositado en tu espíritu, porque va a haber una hambre, va a haber una necesidad de afuera, de gente que va a querer oír y va a querer que tú le impartas lo que tú tienes. Pero para tener eso y para manifestar eso tienes que vivir una vida diferente, y el Espíritu Santo en esta noche va a tomar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo para capturarlos, para dominarlos y para que tú seas un instrumento con carácter, con actitud, con fe. Con carácter, con actitud y con fe. Vemos la palabra del Señor, vemos que un pueblo por 400 años estuvo esclavizado. 430 años estuvo siendo dominado, controlado, poniendo cargas pesadas, poniendo mucho esfuerzo para que ellos pudieran hacer las cosas. Pero vemos que el día llegó que Dios sacó a ese pueblo de la esclavitud y les dio una promesa a un hombre, a Abraham, a un hombre que le dio una promesa, le dio una visión y le dio una palabra. ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra? ¿A cuántos Dios le ha dado una promesa? ¿A cuántos Dios le ha dado una visión? Por eso es importante, dile al vecino que tu opinión es enemiga de la visión. Tu opinión es enemiga de la promesa. Tu opinión es enemiga de la palabra. Por eso es importante que tú tienes que entender que el pueblo de Israel estuvo en un tiempo determinado en la frontera. Habían vivido muchos años, 40 años en el desierto. Dios le habla a Moisés, busca 12 príncipes, 12 espías, 12 personas que vayan a reconocer la tierra que yo ya les entregué. Diga, a reconocer la tierra que yo ya les entregué. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Reconocer. Ahora, vemos que estaban en la frontera, en la línea divisoria, donde estaba la tierra de la promesa, la tierra que fluye leche y miel, la palabra donde se iba a cumplir que Dios le había dado a un hombre, a Abraham. Pero vinieron 10, eran 12 espías, pero vinieron 10. Vinieron 10 con opiniones diferentes. Vinieron 10 hablando lo contrario de lo que ya Dios le había hablado a ellos. Hubieron 2 que hablaron diferente. Hubo 1, sabemos que Josué era el que después Dios usó como el que iba a introducir al pueblo de Israel, porque había muerto su mentor, había muerto su padre ministerial y a él le tocaba seguir la tarea, porque era un hombre que siempre estaba donde iba Moisés. Era un hombre que siempre estaba con la espada peleando, con la espada desenvainada. Pero vemos un hombre que he mencionado, Caleb, un hombre que la Biblia y Dios habla de él. ¿Cuántos quieren que Dios hable en esta nueva temporada de tu nombre, de tu familia, de tus hijos? Pero para que Dios hable, tú tienes que tener un espíritu diferente. En otras palabras, el que tiene un espíritu diferente es alguien que tiene carácter, alguien que tiene actitud, alguien que tiene fe en lo que Dios le ha dicho.
Alguien que tiene fe en lo que Dios le ha dicho. Y si tú tienes fe en lo que Dios te ha dicho, tú vas a tener carácter y vas a tener actitud para poder enfrentar y para poder permanecer cuando las cosas pareciera que todo va en contra tuyo. Pareciera que todo lo que tú ves es imposible, pero para el que tiene a Dios todo es posible. Para el que tiene a Dios todo es posible. Escuche, antes de Cristo todo era imposible, pero ahora, después de Cristo, todo es posible para la iglesia. Porque ya Dios no vive fuera de la iglesia, Dios vive adentro de la iglesia. Entonces, si yo tengo a Dios adentro de mi cuerpo, adentro de mí, no hay nada imposible. Ahora, ¿qué es lo que te hace a ti todo ser imposible? Tu mentalidad, tu lenguaje, tu cultura, tus paradigmas, tus criterios. Es lo que te hace a ti hacer todo imposible. Reciba esto: cuando usted conoce su tiempo, su época, usted sabe cómo se tiene que preparar de acuerdo al tiempo. De acuerdo al tiempo es como usted se prepara. Y yo creo que usted se tiene que preparar de aquí en adelante, porque estamos viviendo los últimos años, los últimos tiempos de la iglesia. Y creo que todos estamos a la expectativa de que un día va a venir nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estemos en esta tierra no podemos ser controlados, manipulados y retrocedidos por las cosas que las tinieblas quieren anunciar a través de hombres que no han entendido por qué Dios los puso en un lugar de gobierno. Amén, vamos, si se va a dárselas, déselas fuerte en el nombre de Jesús. Por eso es importante que usted ve que Caleb y Josué se pararon en contra de las opiniones, en contra de los anuncios, en contra de lo que aquella gente vino a poner el pueblo en temor y en miedo. Dice la Biblia que estos hombres después contaminaron a todo el pueblo y querían matarlos, querían apedrearlos a ellos porque ellos eran diferentes. ¿Cuántos están dispuestos a ser criticados, a ser golpeados, aunque te quieran matar porque tú tienes un espíritu que te hace ser diferente? ¿Cuántos están dispuestos? Porque Caleb estuvo dispuesto él a hablar lo que ya Dios les había prometido, porque él tenía un espíritu diferente. Diga al vecino: ¿estás dispuesto a tú permanecer siempre no negando la fe delante de aquello que te va a decir a ti que es más grande que lo que tú tienes adentro? Porque Moisés los envió a reconocer la tierra y les dijo: miren el fruto. No les dijo: miren los gigantes, miren el fruto. ¿Qué pasó? Que ellos trajeron el fruto, pero también trajeron los frutos que había en la tierra, porque el fruto que había en los árboles era grande, pero ellos, en vez de hablar del fruto que había en los árboles o había en la tierra, empezaron a hablar de los gigantes. Por eso es importante, cuando tú estás en un problema, cuando estás en una adversidad, cuando estás enfrente de un reto, un desafío, ¿qué vas a llevar a tu casa? ¿Al gigante que ves delante de ti o al fruto que ya Dios depositó en tu espíritu para que lo manifieste delante del gigante? Porque ellos no hablaron del fruto, ellos hablaron del gigante que esa tierra traga a los moradores. Cuando Dios les dijo, Moisés les dijo: vayan a reconocer, porque Dios nos dijo que nos va a dar casas que no hemos construido, que nos va a dar pozos que no hemos abierto. En otras palabras, Dios les había prometido que ellos no iban a hacer nada, sino que iban a ir a poseer lo que aquellos ya tenían preparados para el pueblo que ya Dios había asignado para ese territorio. Pero ellos no hablaron del fruto, sino que hablaron de los gigantes. Dile al vecino: ¿de qué vas a seguir hablando? ¿De los frutos del espíritu o del gigante que es tu mente? El gigante que es tu mente. Porque tu gigante puede ser tu mente. Tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo es tu mente. Porque es tu mente que te saca del propósito, que es tu mente que te saca la verdad, es tu mente que te saca de todo lo que tú ya sabes que ya Dios predestinó para tu vida. Por eso el enemigo ataca tu fe. El enemigo ataca tu fe. Y si tú no alimentas tu fe de la palabra, vas a siempre dudar de lo que Dios te dijo y vas a tener incredulidad. Dile al vecino: tienes que alimentar tu fe de la palabra de Dios. Si tú alimentas más
tu alma de las noticias o de las emociones y tu espíritu no es alimentado de la fe, entonces vamos a tener un problema grande de aquí de los años que vienen. Porque usted tiene que entender que usted ya está viviéndolo en el 2030, aunque esté en el 2023, usted ya está viviendo en el 2030, dependiendo de lo que usted empiece a declarar, a profetizar, a hablar. Porque usted prepara su destino donde usted va a llegar. Y diga, yo voy a terminar hasta el 2030, porque nadie sabe si vamos a pasar de ahí, solo Dios. Pero y hasta el 2030 voy a vivir rejuvenecido, voy a vivir sano, voy a vivir con la sabiduría del Espíritu, voy a vivir con la fuerza del búfalo, voy a vivir con el espíritu de la gacela. Wow, tremendo. Tremendo. Vamos, alguien tiene que decir algo. Oye, algo hermoso, llegó un profeta joven muy hermoso y dejó diciendo el tema. Los profetas tienen algo de animales y los animales tienen algo de profetas. Y es tremendo. Pero eso después lo vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos desglose y verdad y poder también saber que eso también usted necesita saberlo. Amén. Pero hoy estamos hablando aquí al remanente de un espíritu diferente. Diga al vecino, prepárate, porque aún no has visto nada de lo que Dios va a hacer contigo. Vamos, hay gente que se queda pensando, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo lo Dios va a hacer si no tengo dinero? Mira cómo estoy en Estados Unidos con estas leyes que están poniendo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No razones, no busques lógicas. Tú tienes que entender que si estás aquí es porque Dios tiene un plan y un propósito contigo y no hay quien pueda romper el plan y el propósito del Eterno que Él determinó hacer contigo. Vamos, désela fuerte. Diga al vecino, hoy Dios te trajo para cambiar la historia de tu vida. Porque hoy Dios va a empezar a escribir tu historia. Vamos, Dios te trajo para cambiar la historia de tu vida, porque la historia de tu vida hasta aquí la has hecho tú. Pero de aquí en adelante, si tú capturas, si tú recibes la palabra, Dios va a escribir tu historia. Porque Dios es el que te va a enviar a que tú hagas hazañas y maravillas a través del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos empodera, nos habilita para hablar y hacer cosas que humanamente no podemos hablar ni hacer. Por eso es importante entonces que Dios dice en su palabra, y vamos a la palabra para poner base, porque me están viendo un poco raro. Y vamos a ir a la palabra en Números 14:24 en la Nueva Versión Internacional. Yanira. Qué tremendo es el poder saber que estás a punto de entrar, a punto de poseer, a punto de que se materialice la promesa, a punto que la palabra profética se haga realidad en tu casa. Y tú no entres, sino que seas sacado por la mentalidad, por el lenguaje y por tu falta de carácter y por tu actitud. Porque eso es lo que pasó con el pueblo. Usted va a ver que el pueblo de Israel no entró, entraron de 20 años para abajo. Pero el pueblo que había estado 40 años en el desierto, todo ese pueblo no entró por 10 que vinieron a opinar, a hablar lo contrario de lo que ya Dios les había entregado. Dígale al vecino, si tú cambias tu carácter por el carácter de Cristo y pones una actitud y una mentalidad y un lenguaje, vas a entrar en esta nueva temporada, en este nuevo tiempo profético, en este nuevo tiempo del mover del Espíritu Santo. Sí, porque escúchame, Dios necesita un carácter no humano, sino un carácter renovado a través de la vida del Hijo de Dios. A través de la vida. Si no, imagínense, cada uno de nosotros tiene temperamentos. Y esos temperamentos fueron dados por medio del Padre cuando nos formó. El Padre te formó con emociones. El Padre te formó con temperamentos. Pero tú tienes que saber cuáles de esos temperamentos predomina y te hace hacer que tú saques tu carácter humano que tienes. Y es por eso que nosotros necesitamos entonces ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando quieres salir el carácter o el temperamento, ahí es donde tú tienes sujeción y te acuerdes que tú no puedes hablar otra cosa, porque lo que tú hables vas a tener consecuencias después, porque tú mismo vas a pagar lo que tú hables. Porque las palabras no las puede borrar. Usted puede escribir,
Y lo que escribe en un cuaderno lo puede borrar. Pero lo que escribe con palabras no lo puede borrar. Ahora lo que puede hacer es cambiar su lenguaje, cambiar su mentalidad y empezar entonces a lo que había dicho, empezarlo entonces a hablar desde una mentalidad diferente y un lenguaje diferente para poder entonces sanar lo que usted un día dijo por el medio del carácter. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Números 14:24. Gloria a Dios. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Y mire, vamos a repetirlo otra vez. En cambio, a mi siervo Caleb, en cambio, aunque estuvo con el montón, aunque estuvo con el pueblo, no decidió pensar, hablar lo que aquel montón hablaron. En cambio, dice, en cambio, quiere decir que Dios dice, en cambio aunque estuvo ahí con ellos, no le dio miedo, no le tembló las pies, no tuvo temor de hablar lo que a Dios les había entregado. ¿Estás dispuesto? Porque la Biblia dice, usted lo puede leer, que a ellos quisieron apedrearlos y quisieron matarlos. Pero la Biblia dice que Caleb siguió en pos de Dios, en pos de la promesa, en pos de la palabra, en pos de la visión. ¿Cuántos años tienes caminando en pos de esa palabra? No te apartes porque estás a punto de que esa palabra se materialice. No te apartes de esa promesa porque estás a punto de que esa promesa se materialice. Pero que Caleb dice que siguió esa promesa, siguió esa visión, siguió esa palabra. Y el problema es que va siguiendo esa palabra, va siguiendo esa promesa. Se te van a levantar enemigos, se te van a levantar opresores, se te van a levantar gente que quiere impedir que tú llegues donde está la promesa o la palabra. Pero como la palabra o la promesa no te la dio un hombre, sino que te la dio Dios, tú tienes que saber que tú eres invencible dependiendo de lo que tú piensas y dependiendo de lo que tú hablas. Porque si una vez tú eres vencido en tu mente, todo tu cuerpo es derrotado. Si tú eres vencido con tus pensamientos, todo tu cuerpo es derrotado, tu alma es derrotada, tus emociones son derrotadas, todo tu cuerpo es poseído. Porque tal es el hombre en sus pensamientos, así él es y así actúa. Así es y así actúa. Dice, en cambio mi siervo Caleb dijo, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Le daré posesión de la tierra que exploró. Y su descendencia la heredará. Su descendencia, sus hijos, sus generaciones. Está hablando de sus descendencias, no solo está hablando de sus hijos, sino que está hablando de sus nietos, bisnietos, tataranietos y de generaciones en generaciones. Van a poseer esa tierra. En otras palabras, aunque se vaya usted a esta tierra, si usted permanece hasta que Cristo se lo lleve o hasta que Cristo venga, sus generaciones van a poseer esa tierra. No hay quien pueda impedir que sus generaciones pisen, poseen y hagan de esa tierra suya. Porque tú no vas a cambiar tu dirección. Tú no tienes otro GPS. Tú no tienes otro destino. El destino tuyo no está en la boca de un hombre. El destino tuyo ya fue predestinado. Por eso, si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Él va, dice, delante de nosotros como poderoso. Él va delante de nosotros como poderoso. Él va delante de nosotros como poderoso. No hay gigante. El gigante es Dios. El gigante es Dios. ¿Sabe qué? ¿Sabe que cuando David vio al gigante? Cuando David vio al gigante, venga Héctor, que anda bien hermoso ese chaval, mire. Siempre andamos. ¿Cuántos lo felicitan que acaba de nacer Benjamín? Nueva responsabilidad, más trabajo, más trabajo. Aquí está el gigante, aquí está David, ¿verdad? David. Venga, mijo, párese allá arriba usted. Ese es David, este es el gigante. Ve, el gigante está arriba y este es David. David, el gigante tiene atemorizado a todo el pueblo, ¿verdad? Ok.
Pero David ve al gigante. Ve al gigante. Ve al gigante. Pues necesito a alguien más alto o más pequeño. Alguien más pequeño, este es muy alto. Alguien que es más chiquito que él. O hágase chiquito, vamos a hacer. Pero él es gigante, usted está más arriba que él, pero agache. Entonces David viene adelante el gigante, pero Dios le está diciendo a David: o sea, Dios le está, porque Dios está como poderoso gigante delante de nosotros. Dios está sobre el gigante y le está diciendo a David: ¿por qué? Porque David no vio al gigante, sino que vio a Dios sobre el gigante. David no vio al gigante, David vio a Dios sobre el gigante. Por eso cuando tú tienes una palabra profética, cuando tienes una promesa, tú no ves el gigante, tú ves la promesa, la palabra sobre el gigante, porque lo vas a aplastar, lo vas a derrotar, lo vas a vencer y lo vas a aniquilar, porque tú tienes una palabra, que la palabra no te hace menor que el gigante, sino que te hace mayor que el gigante. Vamos, ya. Por eso Caleb, él no miró los gigantes. Él sabía que la palabra, la promesa era más grande, más poderosa que esos gigantes. Solo le dijo: ven a reconocer. No, ellos empezaron a hablar de los gigantes, que la tierra traga a los moradores, que esto y el otro. Ellos empezaron a hablar todo lo contrario, no hablaron de los frutos. No hablaron de los frutos, sino que hablaron de lo negativo. Dile al vecino: hoy se termina de que le des más poder al gigante y que no saque los frutos del Espíritu. Hoy vas a empezar a sacar los frutos del Espíritu. Hoy vas a sacar la palabra profética. Hoy vas a recordar la promesa que Dios hizo a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Hoy vas a recordar que Dios te trajo de lejanas tierras, no para que vengas a esta tierra y que salgas de esta tierra o que mueras en esta tierra por un edicto, por una palabra. Daniel, la Biblia dice que el hombre, los aqueos, ¿cómo se dice la palabra? Sátrafas. Esta gente fue al rey Darío para que levantara un edicto en contra de Daniel. Porque Daniel siempre era visto que él tenía un lugar y un tiempo de relacionarse con aquel que lo había escogido y lo había dado privilegio de estar en la casa del rey. Y dice que ellos firmaron un edicto, ¿para qué? Para aniquilar. La intención de ellos era que Daniel fuera aniquilado. Y dice que el edicto se cumplió, lo metieron al foso de los leones. Lo metieron al foso de los leones. Pero él tenía una promesa. Él tenía una palabra. Él tenía claro que si en aquel tiempo, cuando él estuvo, que fue capturado, y le dijo a aquel capitán de Nabucodonosor que le diera 10 días, a ver si ellos no iban a ser mejores que los otros jóvenes, y vio que la mano de Dios se glorificó y vio que la promesa de Dios se manifestó, ellos sin comer 10 días, sin beber nada. No iba a creer que si Dios le dio 10 días alimentándose por la palabra, por el Espíritu, no le iba a dar el privilegio de que esos leones conocieran un león más mayor que ellos. Porque la palabra profética, la promesa, te hace a ti inmortal, te hace a ti, aunque tú no lo creas, te hace inmortal hasta que Dios diga que tú te vas de esta tierra, te vas a ir, hasta que Dios diga que te vas a ir para Guatemala, para México, de vuelta te vas a ir, o si Dios te dice que te va a venir a hablar, mentira, te va a hablar en sueños y te tienes que mover, pero por inventos o por miedo o porque las emociones te hablan, tú no puedes dejar y soltar lo que Dios te dio. Porque muchas veces son las emociones. Porque Dios no cambia, el que cambia es uno. Lo que Dios dijo permanece siempre. Los dichos de Dios se cumplen. Pero el que cambia es uno, porque uno ya empieza a oír desde el alma, desde las emociones. Porque cuando no estás oyendo con el espíritu, estás oyendo con el oído de la carne. Y cuando el oído de la carne te hace tomar emociones y sentimientos y eres capturado y entonces tomas decisiones incorrectas, decisiones negativas, decisiones que te llevan, en vez de seguir para adelante, te hacen retroceder. Y no estamos para retroceder, sino que estamos para avanzar en el nombre de Jesús.
Por eso viene a hablarle a ese remanente que quiere vivir con un espíritu diferente, que quiere manifestar la gloria del Padre, que quiere manifestar la presencia del Hijo, que quiere manifestar el poder del Espíritu Santo donde quiera que vayan. A esa gente que viene a hablarle, a esa gente que quiere los desafíos, a esa gente que quiere los retos, a esa gente que sabe que no fue el hombre que los llamó cuando estaban en el hoyo cenagoso, que no fue el hombre que los sacó cuando estaban en aquella cárcel, que no fue el hombre que los sacó cuando estaban sobre aquella dosis de droga, que no fue el hombre cuando estaban con aquella mara o cuando estaban con una pistola. Fue Dios que te mandó a buscar. Fue Dios que te mandó a buscar. Fue Dios que te mandó a escoger. Y tú no puedes abandonar, desertar el plan y el propósito de Dios. Siga leyendo ese versículo 14. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. ¿Cuántos quieren dejar a su descendencia? ¿Cuál es en este tiempo, cuál es la tierra? ¿Cuál es la heredad que tú le puedes dejar a tus hijos? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Aquella gente iba a poseer una tierra material, una tierra porque Dios les había prometido que ahí Dios les iba a levantar como una nación. Pero hoy nosotros les podemos dejar la tierra, la leche que fluye en miel. Es Cristo. Es Cristo, porque Cristo es el todo de lo todo. Y nosotros tenemos que entender que tu heredad que le puedes dejar, no le dejes. Si le vas a dejar plata, casa, es ok, eso está bueno, porque les evitarás años de trabajo y ellos podrán hacer mayores obras que tú hiciste en el nombre de Jesús. Pero si no les dejas a Cristo y les dejas oro y les dejas plata, perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Por eso es importante entonces cómo estamos edificando nosotros nuestras vidas para nosotros edificar nuestra casa. Porque nuestra casa será edificada como yo edifico mi casa. Caleb significa perro. Imagínense qué nombre ese. Perro. O valiente perro. Eso significa Caleb. El nombre de Caleb significa perro. O valiente perro. Usted conoce los pitbull. Los pitbull cuando usted le da algo en la boca, no lo sueltan. No lo sueltan. Usted quiere quitarle algo a un pitbull. Así es Caleb. Como Dios le dio una promesa, Dios le dio una palabra, él se mantuvo y no soltó. Vino la crisis, vino la enfermedad, vino la pobreza, vino la adversidad, vino los vientos, vino la tormenta, vino la lluvia. Él estaba como un pitbull agarrado de esa palabra. Vino el cáncer, vino la diabetes, vinieron los enemigos, vinieron las voces en su mente. Un pitbull agarrado de la palabra profética que Dios le había dado a él, por a él haber sido un hombre que se paró en la confianza, en la fe de lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Cómo él sabía que a Abraham le habían dado una promesa? ¿Cómo él sabía? Porque él no perdía el tiempo escuchando a los que hablaban los negativos, sino que él escuchaba a los que hablaban positivos, porque una promesa que aunque se le hayan dado a tu padre 40 años, se puede cumplir en el 2023 por causa de que tú, en vez de oír los negativos, oyes las palabras que ya Dios marcó para tu descendencia. Entonces él es un pitbull agarrada de la palabra, agarrado de esa promesa. Número 1, no importa dónde estés y con quiénes andas, pero tú haces y marcarás la diferencia si permaneces en la fe, en la palabra. No importa dónde estés, con quién andas, pero tú haces y marcas la diferencia poniendo tu fe en la palabra. Poniendo tu fe en la palabra. Porque aunque tú estés en la gente que hablan diferente que tú siempre vas a hablar positivo. No, este es el tiempo donde Dios más se va a glorificar. El tiempo de la adversidad es cuando Dios va a sacar el don, el talento que tienes adentro. Tú tienes una empresa metida adentro. Tú tienes un propósito grande. Tú no te puedes mover, tú no te puedes dar por vencido. Bueno, tu casa, empieza a hacer algo en tu casa. Hace tamales. Yo felicito a esta mujer, aunque ellas han fracasado, pero no se da por vencido. Sí, Xiomara no se da por vencido, porque ella cree en lo que ella tiene, y hasta que Dios se la lleve, ella va a creer en ese don que Dios le dio.
Entonces uno tiene que creer lo que Dios me dio, lo que Dios me metió. Aunque fracase una, aunque fracase dos, yo siempre seguiré. Porque siempre va a un lugar donde yo exponga mi don, donde yo exponga mi talento y otros vengan a alimentarse de mi don. No puedo limitarme por lo que otros digan, por lo que otros hablen. Porque yo sé mi norte. Yo sé hacia dónde va. ¿Usted sabe hacia dónde va? ¿Cuántos saben que los próximos 6 meses son determinantes para tu destino? Pero con tu mentalidad y tu lenguaje, tu carácter ahí medio guango, o tu actitud, siempre vas a vivir y seguir dando vueltas. Aunque usted puede estar en movimiento, pero no avanzando. Usted puede estar en movimiento, pero no avanzando. El hecho que una iglesia se esté moviendo, no quiere decir que está moviendo. O el hecho que usted se está moviendo, no quiere decir que está avanzando. Porque puede haber movimiento y usted siempre está dando vueltas en el mismo lugar, vueltas en el mismo lugar, vueltas en el mismo lugar, repitiendo lo mismo, 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 repitiendo lo mismo. Pero no está avanzando. Solo está moviendo su cuerpo, pero no está moviendo su mente, no está moviendo su espíritu. Para adelante. Número 2. No es posible ganar una batalla a menos que se conozca la posición y la capacidad que yo tengo. No es posible ganar una batalla a menos que se conozca la posición y la capacidad que yo tengo. Y el problema que ahí es cuando aquella gente fue capturada su mente. Ellos no hablaron de los frutos, sino que hablaron de los espías, de los gigantes. Mire lo que ellos hablaron. Porque su mente, lo que usted habla, le va a dejar a saber a aquella gente dónde está usted. Mire lo que dice Números 13, 27 y 28. Ellos se quedaron ahí. Qué tristeza sería que nos quedemos cuando la puerta solo tenemos que caminar un poquito y automáticamente se va a abrir. Automáticamente se va a abrir. Como decían los profetas ayer y el viernes, que dice que le habló el Espíritu Santo y le dijo: párate, porque se abrió la puerta automática. Viene el tiempo para la iglesia que Dios va a respaldar todo lo que tú has hecho por su reino y las puertas se te van a abrir. Pero tienes que tener un espíritu diferente. Tienes que tener la fe puesta en la palabra. No puedes alimentarte de lo que tú oyes con el oído humano, porque el oído humano siempre es sensorial, o sea, captura tu mente, captura lo que intuyes, captura tus 5 sentidos. Pero el oído del espíritu está presto para oír la palabra. La palabra. Y tu fe va a ser alimentada por lo que oye la palabra, por lo que oye el espíritu de la palabra. Que dice Números 13, 27 y 28. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Gigantes, vieron gente gigante. O sea, las propiedades, las casas grandes. Es que, escúchame, cuando tú no ves nada en el espíritu, lo que tú ves con los ojos naturales te asombra, te asusta, te paraliza, te paniquea, como dicen allá en Honduras. Te paniqueas porque nunca lo habías visto. Pero si tú lo ves en el espíritu, ya lo viste en el espíritu, cuando llegues a verlo materializado y verlo con tus ojos físicos, no te vas a sorprender porque ya tú lo viste en el espíritu. Y estos espías nunca lo vieron en el espíritu. Por eso es que quedaron asombrados, atemorizados y escandalizados por lo que vieron. ¿Ya no habían ellos tenido peleas y luchas con gigantes? ¿Y lo habían vencido? Claro que sí. Ya ellos habían vencido a los heteos, a los jebuseos, a todos los heteos y a todos los feos. Ya los habían vencido. Iban a llegar donde estaban los más bonitos. Ya habían vencido todos los feos. Ya habían vencido gigantes. Ya habían vencido naciones. Pero ahí dejaron de hablar lo que Dios había hecho y empezaron a ver los gigantes y las cosas grandes. Hombres, mire, que marcaron diferencia con su carácter y actitud.
Fue uno de los hombres que marcó carácter y actitud. José fue vendido en esclavitud, pero jamás abortó el sueño que Dios le había dado. Carácter y actitud, él la tuvo cuando aquella mujer que tenía un 20-30 se le desnudó y le quiso, ¿me entiendes?, llevárselo a la cama, y el hombre huyó. El hombre huyó. ¿Qué se necesita ahí? Tener carácter y actitud. Se dice fácil. Que la mujer de Potifar lo quería agarrar. Se lo quería agarrar. Fue vendido a esclavo. Llegó a la casa de Potifar y todo era prosperado. Y la vieja le gustó también. Y dijo, bueno, como es dueño, como mi esposo es dueño de él, pues yo también voy a ser dueño de su cuerpo. Y él dijo, hey, te equivocaste. Yo tengo carácter y tengo actitud. Así que no importa si salgo desnudo, pero no voy a entregar mi cuerpo. No voy a entregar mi propósito. No voy a entregar mi visión. No voy a entregar lo que llevo adentro. No lo voy a entregar. No voy a prostituir lo que Dios me ha dado. Por eso José muestra y manifiesta carácter y actitud. Dile al vecino, carácter y actitud. Pero para tener carácter y actitud necesitas tener la fe puesta en la palabra. Porque hubiera dicho José, no, es mi oportunidad de salir de ser esclavo. Pero el hombre huyó. Daniel fue lanzado en el foso de los leones cuando el edicto. Y él nunca dejó de orar. Nunca dejó de hacer de lo que él hacía siempre. Tú no puedes dejar de hacer lo que siempre habías hecho por una ley, por una noticia. No puedes, porque si lo dejas de hacer, no es que estabas en el espíritu. Estabas haciendo algo desde una posición del alma. Daniel no dejó de hacer lo que él hacía por el edicto, sino que él continuó haciendo, porque ningún edicto, ninguna ley es mayor que la promesa, que la palabra de lo que Dios ha puesto y lo que Dios ha depositado en tu espíritu. No hay nada mayor. Daniel no cayó, señores. Daniel permaneció orándole al único que siempre había estado con él en las buenas, en las malas, aquel que lo escogió, haciendo él que no era perfecto, era imperfecto, pero Dios lo escogió para usarlo. Daniel. Juan el Bautista perdió la cabeza por ser diferente. Juan el Bautista perdió la cabeza. No importa si pierde la cabeza por Cristo, que te digan loco, no te van a quitar la cabeza, no te van a quitar. Pero si ya perdiste la cabeza por Cristo, no importa, la perdiste para Él. Tristemente, si pierdes la cabeza por el sistema, si pierdes la cabeza por el sistema, por lo que haya. Juan el Bautista marcó la diferencia. Jesús fue crucificado por ser diferente. Jesús fue crucificado por ser diferente. Y hablando del que estamos hablando, Caleb fue amenazado a muerte, fue amenazado a pedradas, fue amenazado, pero él no dejó de hablar lo que Dios le había dicho. En el versículo 13:30 dice la Biblia, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Vas a hacer callar las voces? Calla las noticias. En vez de oír noticias, ponte un cántico nuevo, una adoración. Ponte una palabra profética, ponte un predicador del reino que edifique tu casa, edifique tu espíritu. Dice que Caleb, en el versículo número 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Delante de quién? De Moisés, su líder. Porque aún Moisés estaba paniqueado. Aún Moisés estaba paniqueado por las noticias que habían traído aquellos y que todo el pueblo estaba en contra de Moisés. Pero alguien salió a defender su líder. Alguien salió a defender su mentor. Alguien salió a defender su padre. Y Caleb dijo, mandó a callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos. Número uno, tienes que callar las noticias, callar las voces. Las voces que te hablan de derrota. Las voces que te dicen, mira, ya perdiste el primer matrimonio. Mira ya cuántos hijos tienes. Las voces que te hablan siempre lo almático, el bajo autoestima, todo aquello que te lleva a vivir
que a veces vienes al altar a llorar, pero de emociones, pero no desde una convicción y decir, esta es la última, como dice, hay una palabra en Honduras, voy a llorar, voy a mariquear, no sé cómo dice, hay una palabra, pero dice, esta es la última vez que voy a derramar lágrimas por estas voces que me siguen hablando y me atormentan. Y tú te levantas de ahí en el espíritu, como una mujer o como un hombre diferente. Tienes que entender que tienes que callar las voces. Caleb cayó al pueblo. Tú tienes que callar las voces que te hablan. Si no callas las voces que te hablan, siempre vas a seguir con esas mismas cosas. Un círculo, un círculo, un círculo. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Subamos luego y tomemos posesión de ¿qué? De lo que ya Dios te entregó. Ya tú lo tienes todo, todo. ¿Dónde vas a subir? Sube a la presencia. Sube a la presencia. Tú tienes que subir a la posición. Dice la palabra de Dios en Corintios que todas las cosas ya fueron dadas, entregadas a la iglesia. Pero tú tienes que subir de mentalidad, tienes que subir de lenguaje, tu fe tiene que subir. Tienes que subir a una posición que tú lo veas pequeño y que te veas tú grande. Porque dice que subió luego y tomemos posición, subemos luego y tomemos posición de ella. Sube, si subes, a Juan le dijo en Apocalipsis, el Señor le habló, Juan, sube acá. Porque Juan estaba aquí y Dios le dijo, sube. Porque quiero subir y que conozcas algo que nunca habías conocido y mostrarte algo que nunca habías visto. Entonces tienes que subir de mentalidad, tienes que subir de lenguaje, tienes que subir de fe, tienes que subirle a la oración, tienes que subirle a congregarte con los hermanos, tienes que subirle a leer la palabra, tienes que subirle porque si no le subes, ve que me entiendes, las noticias no te bajen. Y todo lo que ves y todo lo que oyes trata y busca la manera de bajarte, de estancarte. Subamos, dijo Caleb, luego y tomemos posición de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Más puedes tú que cualquier ley, más puedes tú que cualquier noticia, más puedes tú que cualquier problema, más puedes tú, porque el que venció la tormenta, el que le habló a la tormenta, el que le dijo, calla y mudece, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que fue a la cruz, aquel que fue a la sepultura, aquel que fue y resucitó, está y vive dentro de mí. Entonces yo puedo más. Yo puedo más porque el que creó los cielos y la tierra, el que creó todo lo que tú ves, es el que está dentro de mí. Más podemos nosotros. Martin Luther King Jr. dijo esto. Me gusta siempre escudriñar. A la medida máxima de un hombre no es cómo se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino cómo responde ante los desafíos y la controversia. Oiga, lo voy a repetir. Martin Luther King Jr. dijo, a la medida máxima de un hombre no es cómo se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino cómo responde ante los desafíos y las controversias. Cómo tú te comportas en la firmeza y en la fe cuando mucha gente habla mal del evangelio, habla mal de Cristo. Tú te haces con ellos, o tú eres la diferencia, o te sales de ellos y mejor dices, agarro mi camino, que ese no es mi camino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿O quieres quedar bien con esto o quieres quedar bien con estos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tú piensas que estos, porque tienen plata, porque tienen empresas, porque son panas y porque son amigos de la infancia, siempre van a estar contigo y siempre te van a ayudar. Pero estos no les interesas tú para nada. Pero estos están orando por ti, están intercediendo por ti, están ayunando por ti, están clamando por ti y están buscándote a ti para que tú vengas y seas parte de ellos. Por eso es que el hombre está más dispuesto a creer aquello que no implica un reto. Escuche, por eso es que el hombre está más dispuesto a creer aquello que no implica un reto, esfuerzo o riesgo. Es por eso que muy pocos sobresalen en la vida.
Es por eso que muy pocos sobresalen en la vida, porque no están dispuestos a creer aquello que no implica un reto. O sea, creen todo aquello que es fácil, todo aquello que nos emociona. Si yo viniera aquí con un mensaje, todos ustedes son millonarios, mañana van a venir a tocar la puerta y te van a traer un cheque de $10,000. Tú eres el próximo apóstol, tú eres el próximo profeta. Y te vas a contar a todos tus panas: oye, el pastor me dijo que soy el próximo profeta, así que prepárate porque las naciones me van a abrir. Porque es más fácil creer lo fácil. Pero si yo le digo, para ser un profeta usted tiene que morir a ese ego, a ese orgullo, a esa mentalidad, dejar Honduras, dejarle el lenguaje de Honduras, dejar la mentalidad de Honduras, ¿está dispuesto a morir para que Dios lo use como profeta? Él me va a decir: wow, aquí tengo que pensarlo, pastor. Aquí tengo que pensarlo. Pero si el hombre agarra todo en las emociones, dije: no, mañana empiezo yo allá en mi trabajo. Díganme el profeta. Mire, ya voy terminando. Le bendice esto, le bendice, le ayuda. Amén. Dele fuertes palmas al Señor. Amén. Voy terminando. 2 Samuel 23:11. Vamos a ver a un hombre. Porque yo quiero decirle